Bueno, muy buenos días. ¿Cómo andan todos? Miren qué precioso es este lugar. Ya les paso a decir dónde es. Acá estamos en Arroyo. Buen día. Buen día. El Darby, Ferretería El Gordo. Ya mucho, ya te... Sí, sí, todas, ahí va. No es, acá estamos en Arroyo Tacuarembó. Grande. Tacuarembó, ahí va. Bueno, como pueden ver ahí los calles están. Don Joaquín. Ahí va. O no sé qué es. Estamos en estancia Don Joaquín, pero también conocido como La Gota. Y recién hoy supe por qué le dicen La Gota acá. Bueno, La Gota le decían a la mamá de él. ¿Tá? Así que a la mamá le decían La Gota y el lugar quedó como La Gota. A la abuela, muchacho. Sí, a la abuela del dueño, digamos, o la mamá del dueño. Porque yo hablé con el dueño también. Ah, sí. Bueno, acá cobran 100 pesos, perdón, 200 pesos por auto. O sea que si vienen 5, 200 pesos por auto es regalado. Muchísima sombra, precioso lugar. Yo en este video voy a dejar el link de la ubicación de acá para que puedan venir la gente de la ciudad de Rivera, Tacuarembó, bueno, de los alrededores. Pero voy a mostrar un poquito acá a esta gente. Me dijeron que eran muy pescadores, tararira de 10, 15 kilos, que no sé qué es. Bueno, acá ya tenemos un mecánico. Mirá, acá cómo anda, mirá. Que anda soldando. Aquello anda con un rifle automático. Mirá. Ahí ya mató la tararira. Acá está desarmando un carburador. Mandar. Mandaban, sí, si Dios quiere, si no, no llega lo que está acá, ¿viste? Y yo me deshidrato si no llega eso. No, pero por agua no te va a faltar. No, por supuesto, agua no. Bueno, bien, ahí están en las frontes. Acá tienen todo, taladro. Esto yo no sé si es vino o aceite, pero está, es algo. Mira, Líquida la cosa. y acá ya tuvo un parche ahí, No, acá es todo sobre. ¿Qué estamos preparando? Y estaba encarnando con pollo, que le gusta el pollo el pescado. Le gusta el pollo. Claro. Pero muslo. Muslito, tiene que ser muslo. Ah, bien. Muslo, ¿por qué? No, está. Y va a tirar un buen aparejo ahí ahora. O sea, está en el agua la pareja. Ah, muy bien. ¿Y allá ya tiraste una ya? Tiré. Está perfecto. Bueno, muy Agua, no bien. esperarla. Sí, yo dejaría ese muslo para comer por la No, duda. pero por las veces que no sale el pescado, el muslo. Bueno, bien de benche. Bueno, nosotros vamos arrancando y después nos vamos pasando reporte a ver cómo va la cosa. Bien. Yo sí, ¿cuánto espero más o menos para que vayas? Si no vuelvo, yo vengo. No me presiones. Estuvo buenas. Bajo presión. Bueno, gente, hermoso el lugar acá, che, hermoso. Río Tacuarembó. Bueno, ahora vamos a meter esos calles al agua, que está bastante cargado cualquiera de los calles. Y vamos a ir río arriba. O sea, si fuéramos para abajo está Manuel Díaz. Y debe estar lleno de gente, obviamente. Acampando y eso. Bueno, y vamos a ir río arriba, vamos a pasar el puente y vamos a ir unos 500 metros o 1 kilómetro para arriba. Para pescar alguna tararira, algún pintado. Este es un lugar de mucho pintado. Bueno, ahí vamos de a poco. Ya mostré todos los pescadores ya, Darwin. Todos los pescadores. Dicen, no me presiones. Bueno, muy bien. Bueno, tenemos una corredera ahí bastante. Corre bastante. Bueno, A la chinela, porque. ya las chinelas se van, sí. Ay. Ya me veo, pues. Un lugar acá para pescar pintado, agua corriendo, lugar muy de él. Mostra acá cómo vamos. Sí, no, sí, mira cómo está ahí atrás. Está loco. Cargadito. No.
pasámoslo. Vamos arriba. Ah. Bueno, no tuve una pérdida. Acá, Darwin, acá subís. Perdí una chinela. Capaz que aquellos te lo agarren allá. Sí, te cortaste ahí, ¿no? Aquellos capaz que lo encuentren la tararira tuya. Ay, no. Bueno, ahora sí. Tranquilo nomás. Miren qué lugar. Lo que sí encontramos muchos lugares llanos, ¿no? A ver si encontramos algún lugar profundo. Y el lugar profundo está para este lado. Vamos a dar una bichada acá para adentro. Que creo que hace muchos años yo vine un pesquero por acá. Obviamente que fue en canoa. No fue en kayak, el kayak no existía. Allá adelante. Tenemos que venir remando por acá. Un hermoso lugar. Pero qué paisajes, ¿eh? Sí, señor. Seguimos buscando un lugar. Es casi todo bajo para esta zona. Metro y medio. No pude encontrar un lugar un poco más hondo. Allá enfrente hay un campamento. Bueno, este es nuestro pesquero ahora, final. Un poquito de viento. Estamos sin los micrófonos, pero bueno. Miren esto, No hay como Elías no arregle. ¿Eh? No hay como Elías no arregle. Ah, miren qué precioso. Ahí bien llanito como para bañarse, arenar en la sombrita y pescar acá. Yo calculo que acá unos buenos pintados, alguna tararira, seguramente, y algún bagre por supuesto. Déjame que andar así. Sí, señal, nada. Y el bote que quedó allá, el motor parece que no prendió y vamos a tener que buscar la conservadora. No sé cuánto hicimos para arriba, pero capaz que unos 2 kilómetros y medio metimos. Bueno, la primera tararira de la jornada. Mirá. Bueno, está, pero ¿cómo se llama? Tararira. Puede ser, y si es de 10 kilos, tararira. Y si es chiquita, tararira. Ah, pará. Vamos a llegar cerquita ahí porque vamos a ver qué apellido tiene. Si son González, Rodríguez. Esta zona, viste, son todos González, Rodríguez. Mirá qué bonita que está esta. Bueno, excelente. Bueno. Para comer la asada. Pará. Ah, Yo creo que vino agarrada, David, porque ya viste que cierra la boca y no abre. Mirá. bueno, Al agua, pato. como corresponde. Ya. Opa, Ajá. no se verá. Sí, otra tararira, sí. Está grande. Esa está grande. Opa. Mira qué linda. Ay, soltó allí. Bueno, está. Estaba grande esa. Estaba linda, sí. Bueno, muy bien. Está, bueno, de a poquito. Pero no. Bueno, como llegamos medio tarde no, pero veníamos pescando. Pusimos para no sacar mojarra con el mojarrero, pusimos la trampa, que está llena de mojarra y miren lo que hay. Una tararira. Ay, no, increíble esto. Hermosa tararira. La pesqué yo, ahora voy a decir. Ay, no. Ahora la voy a sacar de ahí. Voy a sacar una mojarra porque voy a hacer una alcance con poner los riles en las otras cañas porque estábamos probando primero con señuelo. Bueno, los gurises fueron a Darwin y Johnny fueron a buscar la conservadora y bueno, yo me quedé acá en el campamento.
Está picando esta. Chiquitaje, pero vamos a ver. Está como mojarra. Pinché algo. Pasa que estoy sola y no puedo prender la cámara. Mira qué lindo bagrecito. Bueno, este bagrecito está lindo, está. Este bagrecito se va a quedar porque trajimos, como nos vamos a quedar hasta mañana, dijimos que íbamos a comer lo que pescáramos. Y es de buen porte este. Así que se queda, está bien pinchadito. Vamos por más. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y está picando esta. No saqué ni el bagre de allí. Para dejarlo en el agua, el bagrecito. Porque el bagre vieron cómo es, ¿no? Se muere enseguida y más con este calor. Pero yo lo voy a poner en el agua. Pero no puedo con todo sol. Bravo, ser chico. Complica para todo. Está picando. No pude ni arreglar. Estaba disparando para atrás. Ahora sí. Ahora sí. Ay, ay, ay. ¿Vos? Otro bagrecito. Tenemos la fritadita con grasa, qué rico. Este está más grande que el otro. Este está más lindo. Bueno, voy a apagar porque si no gasta mucho la batería. Este está más lindo. Y voy a encarnar y hacer los lances. Recién hice el lance de esta de nuevo. Después de ir y venir. Y ya picó de nuevo. Cae y pica. Un cabeza amarga, pero está. Obviamente que lo voy a liberar, ¿no? Me arrimo para mostrar nomás. Ya lo voy a liberar. No me da tiempo de encarnar porque voy y vengo. Cuando encarné, hice el lance para hacer el lance a la otra. Ya picó de nuevo. Bueno, acá con el segundo viaje porque... No, estoy contando que acá con el segundo viaje porque buscando la conservadora que está el agua y el veneno. Y estamos más o menos 3,5 kilómetros hacia arriba. No abren, agua, ¿Está ahí? Ahí. ¿Eh? Otra fritanga. Cabeceaba, ¿no? ¿Sí? Vale, entonces. A ver. Opa, mira que lindo. Cambió ahora, Cambió la brazolada de papá, ¿Cómo cambió la brazolada de papá? Mirá. Mirá qué lindo, bigotudo. ¿Y eso qué? No sé qué hora es, pero...
Mirá qué lindo va a ver. Muy Sí. bien, chiquita. Ah, pues decís que la brazolada de papá. La razón, papá. Anda, una cosita. Va, está pinchado. Está pinchado, muy bien, muy bien. Va para fritada. Para fritada. Sí, sí. Dios. Pagá que demoro sacándolo al suelo. Demoro mucho. Aparte este es un... Ahí está. Bueno, precioso. Te felicito. Gracias. Muy bien. Entré ya. A la cordita. Para la comida. A la comida. Vamos pasando. Es que ya iba a abrir ya. Ya prendí fueguito y ya iba a abrir ya. Se me apagó el fuego, vos. Ah, cabeza amarga. Oh. ¡Epa! Cabeza dulce. Ojo, están las piolas ahí por allá. ¡Oh! ¡Jodido salto! ¡Ah! ¡Ay! Me caigo. Bueno, esta va a ser para Darwin y mi sobrino para comer asada. Qué linda que está. Ay, Papá, perdió la chinela. Mirá, una tornasol. Qué bonita. Qué bonita. Mirá eso, qué preciosura de tararira. Obviamente que la vamos a liberar, pero vamos a mostrarla porque es hermosa la tornasol. Mirá. Agárrala ahí. Mirá qué bonita. Hermosa tornasol. Hermosísima. Miren. Preciosa. Bueno, a liberarla. Muy bonita. Espero sacar de esas de noche más grandes, ¿no? Está preciosa, está. Yo pensé que era un cabeza amarga por el pique, pero está. La doña dijo, esto me parece que no es cabeza amarga. Ah, y ella cuando dice. A ver. ¡Fua! ¿está? ¿Me escuchó el ruido? Sí, se dio. Está grabando. ¿Ves qué tenemos ahí? Oh, Se fue ahí todo. ah, Cabeza amarga. cabeza amarga era. Bueno, acá con Noé, esto es lo mejor que hay, ¿eh? Bagre frito. A la orilla. Y el río Tacuarembó. Mirá, mirá la comida de la doña acá.
¿Qué? Disparate, ¿no? Anda una cosita. Y falta la aceitunita, ¿no? Ah, está ahí. Ah, aceitunita, cosa. ¿Eh? Y faltan los pirulitos. Ah, los pirulitos. Los pirulitos es muslo. No, muslo no. Colla se llama. Que nosotros ¿Qué es? decimos, ¿para qué queremos pirulitos? Sí, ¿para qué? Miércoles queremos pirulitos y vamos a pescar. Y a mí no me gusta lo dulce, dije. No, acá tenemos el pescador que ahora Sí, mostrar el después... pirulito. ¿Dónde está el pirulito? Está allí. Acá. Esto acá en Brasil le llaman pirulito, que es la colla. Que es la colla, o sea, es la patita del pollo. Esto dice el Darwin, se voy a llevar un paquete de pirulito. Para pirulito, a mí es chupa chupa. Imagínense nosotros acá, todos chupando chupa chupa. Todo el día. Todavía aquel de uva que te queda la lengua. Sí. Toda pintada. Y acá tenemos unos muslitos que ahora vamos a poner. Y después tenemos un chori casero. Y por acá otro muslito más. Ah, o sea, si no pescamos, comer, por supuesto. Bueno, bagrecito frito que lo hizo Noé. Echarle bastante limón. Bastante no, lo que hay. Después tenemos uno que recién operado ahí, que se operó ¿de qué fue, Darwin? La vesícula. Se operó de vesícula y ahora es solamente pollo, sin sal, ¿no? No puede ser con un poquito de sal, sí. Un poquito de sal. Sí, no mucho, pero un poco. Darwin, ¿vas a poner el pollo? Pongo leña, si no... Ah, no, ese puso las pilas. Ahora estamos haciendo los muslitos ahí. Se prendió fuego acá un poquito acá abajo. Acá abajo en calor, bárbaro. Puso las pilas, Qué disparate. Opa. El costelete. El cotelete, pero no es pejerrey, Tararira, no, cabeza amarga, cabecita amarga. Cabezón. 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 ¿Oh? Ay, Lindo cabeza amarga mismo. opa. Ay, ay, ay. Ah, sí señor. Sí señor. Vamos a ir juntando para la milanga. Este lindo tamaño para llevar. Pero vos sabés que falta una boya acá en el medio, ¿no? En el medio falta una boya. Cayó acá. Ah, bueno, esa disparó. Acá comió toda la cámara. Jala. Está con pescado. Dale. Tararira. Tararirín. Sí, bueno, está, pero... Todo eso hizo la taradera. Y no que tararirín. Ah, no, es todo chiquitaje para vos, ¿no? Es todo chico, no hay tararirín. Parecía chiquita. No, tararira es espectacular para la faena. Las milanesas. Milanga. La milanga. Que nos viene con otra tararasca. Se puede
Se fue. ¿Está con carnada? ¿Eh? Ahí ya llevo. Ah, pucha. Vení para acá que no te va a salir. Primero que era un fideo, ¿Un fideo? Sí. Pobre bicho. Ah, esa sí liberal. Sí, sí, muy chiquita. Pobrecita. Ahí se aprieta con el culo. Ah, de ahí, tirala, tirala. Ah, las pollas acá están. Mirá, mirá. Ah, no, ya vieja. Y parate por lo menos. Bueno, Darwin, para la piola no, porque aquello es un acero. Para la acero. Eso. ¿Qué no tenía nada? Y sí, ¿sabe qué? Ah, linda, linda. Para la milanga, es un tamaño ideal para comer. La gigante que liberar, obviamente. Pero esto hay que lleva todo. Perdió. Buah, cosas que suceden. Sí, a mí me sucedió como 3 veces. Cosas que pasan, decía. Pasa que ese de la tanza. ¿Eh? No, ese es. Ah, no, esa es la. Aparte este anzuelo es chico en comparación a esos otros. Las tarariras salieron con todos los anzuelos grandes. A ver. Tremenda tararira, salió de boguera. Pero bien chiquita, ¿no? Sí. Bueno, está. Hay algunas que se merecen la vida. Muy bien. Aparte pegó una picada. Gran 7. Sí, desbarado. Por la piscina. Sí, eso sí. Para la pirarada, pues. Bueno, acá salió otra. Ah, la flauta, no se ve nada. Ahí. Voy. Estamos como locos con los mosquitos, con la caña, Darwin. Dale, que lleva la caña. No, estoy grabando, dale, vení. Digo, el que está picando, mira. Ya voy, dale. ¿Vos, Johnny? Acá viene algo. ¿Pinchaste? Pará, aguantala ahí. Muy bien. Ah, que me enredó con la otra, ¿es verdad, Joaquín? Sí, yo vi. Mira el multifilamento de la otra. Sí, para un poquito, Johnny. Ah, Vale, lindo, mirá. bueno, pero sirve igual. Con razón llevó tanto. Perdón, pero no doy abasto. Hay que ver un poquito que está picando ya. Sí, ya voy. Acá es... Mira este bagrecito acá. Esto no es carnada mía. Se ve que No, estaba... ese estaba ahí y a la vuelta y se enredó. No sé si se enredó, estaría picando, la taradilla lo fue a comer, no sé. ¿Viste? Es muy raro esto. Pará.
A ver qué hago. Déjame la luz ahí nomás. Te dejo la luz. Sí. ¿Pago? Sí. Este fuegote. Fogón. A ver, esta la línea que sacó Darby. Está bien, lindo tamaño. Mostrarla para de costadito así. Genial. Para la piola de acero, papá. Para la piola de acero. Bueno, No son grandes, pero está otra saliendo cosa. para la milanga. Sí, son ideales Sí, son tamaño para la milanesa. para ya más grande, yo qué sé, kilo y medio puede ser, liberamos todo. Pero estas, papas. ¿Qué lo parió? Tipo sentado, Papá. Bien, tranquilo. Ah, bien. Pues será lo que será, pero. El loco será lo que será, pero sentadito, Bueno, te agradezco. Muy bien. Excelente. Buah, con el fogoncito. Sí, vamos, está. Sí, claro. Bueno, acá como pueden ver, estamos en un lindo fogón. Voy a encarnar esa otra. ¿Y qué contamos? Y ahora me armó el pique. Armó un poco, ¿no? Sí, bastante. Pero ahora me puse el buzo el buzo de la suerte. Opa, muy bien. Ahora capaz que pico. Estoy con frío, que no dormí. Casi 2 horitas voy a dormir. Ahí está. Linda bicha. Vamos a ver la otra que picó. Recién salió esta, que estaba medio al oscuro ahí, medio que grabé, medio mal ahí. Está acá. Linda, Sí, esta va para la Preciosa. milanga también. Esa va para la milenga. Milinga. Está una Estamos chaira. cansados. Estábamos cansados, jefe. Ay, ay. Bueno, está muy linda. El que encargaba la cuerda. Llegó la parte que algunos se escapan. Sí, varios. Varios, sí. Dejan para mañana, para otro día, la semana que viene. Oh, lo meten así en el freezer. Sí. Qué gordo. Sí. Lindo pintado, Mm. Bueno, va saliendo ahí la tanga. Pensé que era una linterna y hice así para allá al oscuro. Ay, qué goloso. Después te vamos a liberar. Queremos estar allí. Lindo, Está lindo, sí. Un padrecito.
Y tratar de limpiar este río porque saltó la tarrera por ahí. Tratar de limpiar el río porque por lo menos para ver si consigo sacar o no sé si yo ni iba a entrar en mi calle ahí. Sale el vapor del agua. El agua está calentita, pero está frío afuera. No sé si van a ver ahí. Buen día. Bueno, si nos despertamos acá. Como siempre nos olvidamos de algo y estamos calentando agua. Latita de cerveza. Menos mal que traje cerveza porque si no, no tomamos mate. Ahí tenemos el ferretería gordo, todavía está acostado. En un somier ahí. Está todo sin carnada la joya, ¿cómo no hacer un picado anoche? Todo sin carnada todas las joyas. Ahora tiré carne y ya picó. Y le agarré el mosquetazo. Bueno, y acá cómo estamos. Qué divino. Se pescó un montón de noche y no se filmó nada. Estábamos bien, no estábamos ni que tomados ni nada. El tema es la dificultad de la luz. Había mucha oscuridad. Pero no me sacó. Yo saqué 2 tornasol chicas, un bagre, un saque pintado. Bueno, pintado creo que se filmó. ¿Grabaste? Ah, bueno, está. ¿El bagre este? Sí, el bagre. Ahí está, esas 2 talares no sé siquiera se filmaron. A ver si te saco, ¿no? Ah, mirá. O sea que dejaste así para que no pesca más esa caña. Esa caña no pesca más. No, lo que pasa, ya conté en el video que justo picó aquella y aquella estaba tirada en el piso del reel. Ah. Y ahora estaba limpiándolo. Bueno, está. Estaba el dar una regla ahí. Y estaba con el tema del fuego también y calentando el agua por el mate y todo eso. Sí, bueno, muy bien. ¿Sigue trancada? Sí. Bueno. Saltó la tararida y no sé si estará ahí todavía. Ahora igual, para no reventarla, ya entramos en calle allí. Dale. Bueno. Mira la otra ya. ¿Dónde? Dios. Ya. ¿Ah? ¿La de allá? Está. ¿La de punta? Se desapareció. Esa largamos, David. Sí. Voy a agarrar esta, mira. La punta mismo, David. ¿Dónde está la piola? Acá. Fueguito. Mira, ayer limpié, miren la faena de ayer. Un lote, no sé cuántas hay, 12 o 13. Cada vez más chicas. Muy bien. Está linda igual. Esta se ve. Excelente. Importante que pique. Buah, un montón de mojarritas frescas.
Bueno, acá ya armamos. Pero miren cómo va este calle. Miren cómo va este calle. Vamos a poner este lado por el sol, no se ve mucho. Cargado a las manijas, y el otro ya con la cazadora con los pescaditos. ¿Eh? Ah, sí. Está loco. No pasa nada. Bueno, ahora arrancando. Todo limpito, lo vamos a llevar por supuesto, miren. Sí, allá no está con todo. Las latas de cerveza que tomó Noel ya. Limpiamos ahí también. Y me estoy disfrutando. Sí, ahora me toca apagar el fuego. Y nos vamos. Bueno, nosotros llegamos acá y había nylon, había un montón de cosas. ¿Ya? Quedó limpito. Está sucio de rama, obviamente, ¿no? De rama de... Acá yo apago el fueguito ahora. Deja que queme ese plástico ahí. Deja que queme un poquito y apagamos el fueguito. Y nos vamos. Precioso. Acá se pasó divino. Se está pasando divino. Arrancamos, ¿eh? Dejamos ese hermoso lugar. Y arrancamos la hermosa ruta del río Tacuarembó hacia el puente Manuel Díaz. Ahora vamos a parar en un canalcito de delante con algunas moscaritas. Ahí sacamos alguna taruchita más. ¿Y cómo vamos? Vamos, bárbaro. Bueno, muy bien, seguimos entonces. Y ya vamos más de 25 minutos de remo. Bueno, McLaren venía adelante, pero la Ferrari pasó. Ajá, Sí. En la curva, hay una curva cerrada, apretada. Pudimos sacar 5 segundos de ventaja. Bueno, acá descansamos unos minutos. Tiramos un par de señuelos ahí. Y después seguimos otro poco. Seguimos.